Un saludo muy cariñoso para todos. Estamos en esta semana ya dando comienzo nuevamente a nuestras clases. La semana anterior dimos lugar para poder estudiar o conocer y compartir la Semana de la Familia. Hoy es jueves, nos toca el curso del Catecismo de la Iglesia Católica en la parte de lo que vivimos, de lo que celebramos, de lo que nos santifica. En las clases anteriores estudiamos ya los 10 mandamientos, vimos del primero al 10º mandamiento, cuál es la enseñanza de la Iglesia en este catecismo. Hoy comenzamos propiamente un capítulo nuevo. Vamos a estudiar los sacramentos. En la primera parte vamos a estudiar los sacramentos en general y luego cada uno de los sacramentos para que nosotros podamos enriquecernos con esta doctrina y poder celebrar los sacramentos con toda la voluntad y con el deseo de adquirir la mayor gracia de Dios por nuestra buena disponibilidad. Dios nos da su gracia, nos da la gracia santificante en los sacramentos, pero es necesario que esa gracia no caiga en el vacío o en un resumidero o en un corazón que podríamos decir desfondado, sino que caiga en buena tierra y produzca mucho fruto. Por eso vamos a pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo para que a través y con la fuerza de su luz y de su gracia nosotros conozcamos cada día mejor cuáles son los medios que Dios ha dejado a nuestra iglesia mediante los cuales nos da la gracia santificante. Y cómo esa gracia santificante produce en nosotros los dones y la fuerza del Espíritu Santo para que vivamos una vida cristiana en unión con Cristo y en unión con nuestros hermanos. Como todas nuestras clases, vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo para que nos ilumine y para que, conociendo los sacramentos, podamos ponerlos en práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos también la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Comencemos pues nuestra clase. Los sacramentos, como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, empezando propiamente en la primera parte, los sacramentos en general. Los sacramentos, ¿cuál es su origen? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la misma vida divina. Se nos concede, se nos da la vida divina por medio de esta gracia. Catecismo número 1131. Están fundados en acciones simbólicas que Jesucristo realizó durante su vida pública. Eso de simbólicas no es que solamente sea un símbolo, sino por a través de signos visibles que son símbolos, Dios nos da su gracia. Las palabras y las acciones de Jesús durante su ministerio público eran ya salvíficas y anticipaban la fuerza de su ministerio pascual. Repetimos, las palabras y las acciones de Jesús durante su ministerio público eran ya salvíficas y anticipaban la fuerza de su misión pascual. Nos enseña el Catecismo en el número 1115.
Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus ministerios, nos dice el Papa San León Magno. De manera que lo que era visible en Jesús ha pasado a sus ministros y en eso se ha constituido ya el ministerio de la Iglesia para dar la gracia que Jesús nos da y que nos ofrece a través de los sacramentos. Son signos visibles por medio de gestos que nos dan la vida de Dios, la vida de la santidad. Jesús se bautizó en el Jordán. Ahí tenemos en la primera fotografía un dibujito de Juan el Bautista bautizando a Jesús y desciende como en figura de paloma el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Gestos que Jesús realizó como la fracción del pan en la última cena y lo ofreció junto con el vino a sus apóstoles. Vemos ahí un dibujito, la cara de sorpresa y de admiración de los apóstoles, los cuales ahora son los obispos y somos también los fieles. Vemos en la última fotografía cómo realizó la curación de muchos que lo buscaban, desde aquellos que ya habían muerto, como aquellos que estaban paralíticos, como aquellos que habían nacido ciegos de nacimiento. Jesús fue dando la salud a todos por medio de signos visibles. Todo lo hizo por medio de las palabras. Les dio potestad a los apóstoles de perdonar los pecados. Les prometió el Espíritu Santo que los llenaría de su gracia. Estableció la ordenación al elegir a sus discípulos. Bendijo el matrimonio. De aquí ya vamos a ir concluyendo la enseñanza de que los sacramentos nos llegan a nosotros por medio de los ministros, pero a través de palabras que Jesús dejó como institución para que produjeran lo que están significando. Su importancia. Los sacramentos santifican a los hombres, les confieren la gracia. Son signos visibles que contienen y dan la gracia. Los sacramentos ayudan a la edificación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Dan culto y gloria a Dios. Los sacramentos son signos sensibles que fortalecen la fe, preparan al creyente en la caridad. Los sacramentos son un anticipo del reino de Dios para llevarnos fielmente a gozar de Dios. De manera que de ahí nace su importancia, instituidos por Cristo para dar la gracia, santificar a los hombres, proclamar la gloria de Dios y llevarnos felizmente por medio de ellos a alcanzar el gozo de la vida de Dios en el reino de los cielos. Su institución. Tenemos la institución inmediata y la mediata. Inmediata fue Jesús y solo Él es quien instituyó los sacramentos en acciones simbólicas testificadas por la Biblia. De manera que el único autor de los sacramentos es Jesús. Pero Jesús los estableció a través de los apóstoles en las primeras acciones de la comunidad cristiana por la acción del Espíritu Santo. De tal manera que los instituye Él en su persona a través de los signos visibles que Él realizaba, que daba la salud y sanaba a las personas del cuerpo y del espíritu y daba vida nueva. Después los establece para que a través de la Iglesia, por medio de los apóstoles, y desde las primeras acciones en las comunidades cristianas, el Espíritu Santo actuara en medio de ellos y con ellos. ¿Y para qué nos lo dio? Para darnos la fuerza necesaria para luchar contra las dificultades de la vida. Para que teniendo nosotros una comunicación directa con Dios, pudiéramos vivir la vida de Dios. Para recibir la fuerza del Espíritu Santo, que es la que convierte el signo sacramental en vida divina. Fíjense qué riqueza tan grande. Darnos fuerza necesaria para luchar las dificultades de la vida. Tener una comunicación directa con Dios. Se nos da, Dios mismo nos da la gracia, el Espíritu de Dios.
Y para que recibiendo esa fuerza del Espíritu de Dios, que es la que convierte el sacramento en signo de vida, nos da la misma vida que nos ofrece y que significa. Por eso los sacramentos son signos visibles, signos que contienen y dan lo que significan. Los sacramentos tendrán entonces una participación de nuestra parte. ¿Qué se necesita? Plena conciencia, plena actividad, plena participación, pleno deseo de recibir lo que contienen y lo que nos dan, para que nosotros podamos participar del don de Dios, de la vida de Dios, del Espíritu mismo de Dios. ¿Cuáles son los sacramentos en la Iglesia? ¿O qué están constituidos los sacramentos en la Iglesia? La Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su administración. O sea, se le confió a ella el principal causa y motivo de que ella los administrara, tal y como lo hizo con la doctrina de la fe, siendo siempre fiel a los misterios de Cristo. En el Catecismo nos lo enseña, número 1117. La palabra de Dios, San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 nos dice: cuando los demás vean en nosotros fieles servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, serán fieles a la misma gracia de Dios. Por lo tanto, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. El pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la Iglesia sacramental. El pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia sacramental. Es decir, Jesús los instituye y los establece en la Iglesia para que la Iglesia los administre y para que Jesús siga actuando en la Iglesia por medio de los sacramentos. ¿Quién es propiamente la Iglesia? Pues el ministro ordenado. El ministro ordenado o sacerdocio ministerial garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia, de acuerdo a la misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo Jesucristo, y que fue confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1120. Así, texto del Catecismo: el ministro ordenado es vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Es pues la Iglesia, a través de los ministros, quien administra, quien da, por la acción del Espíritu Santo, la vida nueva a quien recibe los sacramentos y lo hace partícipe de la unión con Cristo. Es todo un misterio. ¿Cómo actúan? Actúan ex opere operato. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacramentos obran por el mismo hecho de la acción realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo. Entendámoslo bien, los sacramentos obran por el mismo hecho de la acción realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo. De ahí que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da, sino por el poder de Dios, que es quien lo establece y quien lo da, aunque un ministro sea el que lo administra. De manera que no importa la cualidad o la condición de la virtud de la justicia del hombre que lo da, sino del poder de Dios que quiso así establecerlo. Independientemente de la santidad personal del ministro, es Dios quien nos ofrece y quien nos lo da. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de la disposición del que lo recibe, de manera que actúan por sí mismos, pero no en todos actúan igual, porque quien lo recibe con un corazón abierto y generoso es el que
recibirá más frutos y es el que podrá tener más santidad y vida nueva. Es como nos dice el Evangelio en la parábola del sembrador, que sale cada día en la mañana y deja la semilla. Alguna semilla cae entre piedras, otra en el camino, otra entre espinas y otra en tierra buena. Y aún así en la de la tierra buena la semilla va produciendo el 30, el 20, el 60, el 100% de fruto. Así también es los sacramentos. Dan la gracia, pero según la disponibilidad de quien lo recibe, nos hace participar en mayor grado o en menor grado de la fuerza salvadora de los sacramentos y de la gracia que nos dan los sacramentos para cumplir la vida cristiana, los mandamientos y estar en unión con Dios. Su celebración. La Iglesia ha mantenido viva la celebración sacramental como un proceso de iniciación cristiana mediante la acción de signos sensibles. Es decir, son 7 y van de alguna manera actuando en el hombre según la edad del hombre y según la condición del hombre. De manera que más adelante vamos a ver cuál es esta división y cuál es esta condición en la cual van realizando los sacramentos, la vida de nosotros, la vida de Dios en nosotros. Para que sean eficaces, para que den fruto, el hombre debe desear recibir la acción de Dios, debe tener esa disponibilidad. Si se dispone a la apertura en la gracia, a recibir la gracia, recibirá mucho fruto, hará mucho fruto. Y se acepta la acción humana del ministro que lo imparte. Es decir, no viendo al ministro por sí mismo, sino como el ministro que lo imparte tiene de alguna manera representación, de alguna manera viva y directa, de parte del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quien lo recibe con esa disponibilidad, recibe viva y eficazmente la misma vida de Dios, el ser mismo de Dios, el Espíritu mismo de Dios. Una riqueza que con palabras no es fácil explicarla, ni tampoco de una manera natural podemos entenderla, sino también con un auxilio, una gracia de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Son pues signos sensibles, es decir, que se perciben por nuestros sentidos. Se utilizan elementos como el agua, el aceite, la luz, el pan y el vino. Se realizan acciones como imponer las manos, bendecir, hacer la señal de la cruz, ofrecer el pan y el vino. Se dicen palabras como yo te bautizo, si acepto el amén, recibe por esta señal de la Santa Cruz la fuerza del Espíritu Santo. En fin, en todos estos detalles el Catecismo de la Iglesia Católica nos va iluminando, nos va enseñando, nos va guiando para que nosotros sepamos aprovechar en cada uno de los sacramentos la gracia, la fuerza, el poder de Dios que nos va transformando y nos va dando la unión plena con Cristo y del Espíritu Santo. Características. Vamos a ver una vez más cuáles son las características de esos sacramentos. Son signos y símbolos sensibles, elementos y acciones explicitadas por palabras. Es decir, tiene un hecho y tiene una forma y tiene una hecho, una palabra. Son instituidos por Jesucristo. Jesucristo dio a la Iglesia para ofrecer los 7 sacramentos a sus seguidores. Instituidos por Jesucristo, su Iglesia, para dar gracias. Es un don gratuito de Dios de sí mismo para darnos poder y control en nuestra vida, para crecer en la vida de hijos de Dios y para que la vida de Dios en nosotros produzca entonces los frutos del Espíritu Santo. Es en realidad una delicadeza del plan de Dios para darnos su misma vida y dárnosla de una manera eficaz por medio de signos naturales que nosotros mediante ellos sabemos y conocemos lo que estamos recibiendo.
Es una hermosura, es una riqueza lo que Dios ha hecho al instituir estos sacramentos y al dejar de alguna manera como potestad, con plena potestad, a los ministros para que realicen la obra de la acción de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es pues el carácter sacramental que tienen? Los sacramentos de bautismo, de confirmación y de orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello indeleble. Dejan sello, dan un carácter sacramental, dejan algo que no se puede borrar: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. De tal manera que permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como una promesa ya realizada y alcanzada, y como una garantía de la protección divina y como vocación al culto divino. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser retirados y se reciben una sola vez. Fíjense bien, estas expresiones a lo mejor ustedes ya las habían visto, pero no se les habían explicado con tanta claridad. Algunos sacramentos dan e imprimen carácter sacramental. Carácter sacramental es un sello indeleble, no se puede borrar. El que ha sido bautizado ha recibido un sello indeleble por el cual se une a Cristo y Cristo se une a él. El bautismo. La confirmación deja también un sello indeleble, no se puede borrar, en cuanto que ha sido ungido por el don del crisma en la afirmación de dejar de Dios sus dones del Espíritu Santo en él. Y el orden sacerdotal imprime también carácter, un sello indeleble que dura para esta y la otra vida. Los tres sacramentos que les acabo de mencionar forman carácter, sello indeleble, que permanece para siempre en el cristiano como una disposición positiva para la gracia. Nos da la gracia, pero nos da la disposición de aceptarla y vivirla plenamente nosotros, como promesa y garantía de la protección divina, como una vocación, como un llamado al culto divino. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser retirados y se reciben una sola vez y alcanzan la plenitud de la vida, no solamente en esta, sino en la vida eterna. De la manera que el bautizado en el cielo o en el infierno, confirmado en el cielo o en el infierno, el que ha sido ungido para el orden sacerdotal en el cielo o en el infierno, no pierde el carácter de unido a Cristo y de llamado a la santidad, pero por eso se necesita desde luego la disposición positiva para vivir esa gracia de Dios. Y si se pierde, se perderá de alguna manera la acción misma de Dios, pero el sello, el carácter no se pierde. Por eso el que ha sido bautizado, ordenado o confirmado, aun en el infierno, tiene que reconocer el poder y la gracia de Dios. Y el que ha alcanzado la salvación, la alcanza de una manera plena y positiva, porque ha recibido ese carácter sacramental que le ha hecho uno con Cristo, uno para Dios y uno de Dios en él. Vamos a ver de alguna manera las partes de los sacramentos, cómo están divididos o cómo podemos nosotros de alguna manera estudiar cada uno de ellos. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, es decir, para que nosotros nos unamos a Dios. Están ordenados para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo, es decir, constituyamos, edificar, construir el cuerpo de Cristo y en definitiva para dar culto a Dios. De manera que no solo suponen la fe, sino también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Cristo
es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes su cuerpo, y todos por la acción misma de los sacramentos, formamos y constituimos el Cristo vivo, del cual nosotros, por la gracia de Dios, somos llamados y estamos llamados a participar de Él en una vida nueva. Esta enseñanza está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1123. Hay otros sacramentos que se le llaman sacramentos de la salvación. La Iglesia afirma que para los sacramentos son necesarios para la salvación. De tal manera que la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a quienes lo reciben, conformándolos con Cristo, el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu deifica a los fieles, santifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Salvador. Es una unión vital, es una transformación, es una gracia que nos hace participar del ser mismo de Dios, de la naturaleza de Dios, y nos hace conformarnos también a los dones y a las cualidades de Dios que se nos da precisamente en la participación de estos signos sacramentales que nosotros conocemos nada más con el nombre de sacramentos. Ahí tenemos una figura de cada uno de ellos, los 7 sacramentos. El bautismo, mediante el cual nacemos como hijos de Dios. La confirmación, mediante la cual nosotros somos confirmados con los dones del Espíritu Santo, que ya recibimos en el bautismo, pero que nos hace crecer, nos hace recibir dones y cualidades para nuestra santificación. La reconciliación, que mediante el sacramento de la confesión, dada la absolución por el ministro autorizado, somos nosotros perdonados de los pecados y recibimos nuevamente la unión con Dios, la gracia con Dios. La comunión, que es el principal y el central de todos los sacramentos, porque se nos da al mismo Jesús, se nos da la misma vida de Dios, recibimos la naturaleza misma de Dios, el participar de la vida de Dios en nosotros, por eso se llama unión común, comunión. El matrimonio es una gracia especial que Dios da a quienes, dejando padre y madre y uniéndose por el amor en una sola cosa, en una sola persona, por la vida misma del sacramento, reciben también la gracia de Dios para poder cumplir los deberes como matrimonio. El orden sacerdotal es el sacramento mediante el cual Dios, habiendo elegido de entre los hombres a uno de ellos, lo hace plenipotenciario. Le da el don de poder perdonar, santificar y conducir a la Iglesia hacia la fuente misma de su Salvador por medio de la acción del Espíritu Santo. El que tiene el don pleno del orden sacerdotal es el obispo. Por eso ahí en la figura está el báculo del obispo. Y los sacerdotes somos partícipes de ese don del sacerdocio dado al obispo para ser sus colaboradores, para hacer y actuar en el nombre del obispo y para actuar en el nombre del obispo y en el nombre de Cristo y dar la gracia cuando se perdonan los pecados, cuando se bautiza, cuando el ministro lo hace precisamente en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, para el bien del pueblo. Y por último tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que en otro tiempo se llamaba el de la extrema unción, y que se dejó de llamar así porque muchas personas no entendían que no es un sacramento para la hora de morir o para que la gente se muera. Todavía actualmente ahora hay muchas personas que dicen que no venga el Padre porque se va a morir. Si ve el enfermo que llega el Padre, va a decir, ya está la hora de mi muerte y ya me voy a morir. Y no es así. Por eso su nombre es ahora unción de los enfermos. Es que mediante la gracia y las palabras del sacramento, Dios da la salud
al que está enfermo, o da también la gracia para una buena muerte y alcanzar la salvación de la vida eterna. 7 sacramentos que están constituidos bajo, de alguna manera, la costumbre o la manera de vivir del pueblo, pero elevados, transformados a producir en ellos, en quien lo recibe, la unión con Cristo por medio de las palabras del sacerdote o del obispo, en el cual se recibe la gracia santificante. Vamos a ver entonces de alguna manera cuál es la clasificación de los sacramentos. Están divididos o clasificados en 3 líneas. Tenemos la primera línea de sacramentos de iniciación cristiana, la segunda, sacramentos de curación, y la tercera clasificación, sacramentos de servicio a la comunidad. Veamos cada una de ellas. Sacramentos de iniciación cristiana son mediante los cuales nacemos, el bautismo, mediante los cuales crecemos, nos confirmamos, la confirmación, y mediante los cuales nosotros nos alimentamos y nos mantenemos en la unión con Cristo. Pues se llama de iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Tenemos la segunda línea de clasificación, sacramentos de curación, penitencia que nos devuelve la gracia de Dios que hemos perdido por el pecado, y la unción de los enfermos que les mencionaba ahorita, que no es precisamente para morir, sino para curarnos, para sanar, para tener vida nueva. Y la tercera línea, sacramentos que van en servicio a la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. De esta manera, los 7 sacramentos les dan la gracia de Dios. En los 7 sacramentos actúa el mismo Dios. Los 7 sacramentos nos santifican con Dios, pero cada uno en su orden. Los 3 primeros para iniciar la vida de Dios en nosotros. Los otros 2, los que siguen, de curación, y los que son al servicio de la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. De esta manera tenemos una clasificación muy clara y muy sencilla, y nos da una idea de cómo, aunque nos dan lo mismo, no nos dan de la misma manera ni para lo mismo, sino según la necesidad y la gracia de Dios. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Sacramentos de iniciación cristiana. Dijimos que eran 3. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la puerta a la vida del Espíritu Santo y es el acceso a los demás sacramentos. Por tanto, nos hace hijos de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 131. La confirmación nos une más íntimamente a la Iglesia y nos enriquece con la fortaleza especial del Espíritu Santo. Confirmación nos confirma, nos une íntimamente a la Iglesia, nos enriquece con la fortaleza especial del Espíritu Santo, nos da las armas de la fe, nos constituye en soldados de Cristo para participar de su reino. Y la Eucaristía, quienes han recibido el bautismo y han sido configurados más profundamente en Cristo por la confirmación, participan con toda la comunidad por medio de la Eucaristía en el sacrificio mismo de Cristo. Enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, número 1322. Estudiamos un poquito los sacramentos de curación. Se le llama sacramento de la conversión, de la penitencia, de la confesión, del perdón o de la reconciliación. Se obtiene por ese sacramento el perdón de Dios por los pecados cometidos contra Él y nos mueve a la conversión para responder al amor misericordioso de Dios, para integrarnos a su cuerpo, a la Iglesia, y para que produzcamos también frutos mediante esta unión con Cristo, frutos de santidad y de vida nueva. Sacramento de curación, el de la unción de los enfermos. Con este sacramento la Iglesia encomienda a los enfermos
al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve, y los anime a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, para obtener mayor gloria de Dios y para que, purificados de sus pecados, puedan también hacer el bien y alcanzar para la iglesia entera una nueva gracia de Dios que sea la conversión. ¿Quiénes son o qué son los sacramentos al servicio de la comunidad? Tenemos en primer lugar el orden sacerdotal. Por ese sacramento, la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos y comprende 3 grados. La plenitud del sacerdocio en el obispo o el episcopo, el presbiterado y el diaconado. El obispo es propiamente la plenitud del sacerdocio. El presbiterado es el que participa en esa misión del obispo, que lo hace y lo realiza todo a nombre y a título del obispo, y el diaconado participa ya de cierto grado en el orden, pero que está precisamente al servicio de los pobres, de los enfermos y de la misma predicación. Veamos el sacramento del matrimonio. Es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer se constituyen entre sí en esposos para toda la vida, y a quienes se le encomendó la generación y educación de los hijos. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad del sacramento entre los bautizados, de manera que es parte de la vida de todos los hombres, pero elevada a condición de sacramento para santificar a los que viven en el matrimonio y a los que han contraído por el matrimonio la vida nueva y por ello mismo los hijos y el crecimiento en la familia. Damos algunas disposiciones para recibir bien los sacramentos. Quien no ha recibido el bautismo no puede ser admitido válidamente en los demás sacramentos. Es de iniciación, es de nacimiento, es de empezar una vida nueva. Catecismo de la Iglesia Católica, número 42 y versículo 1. Según el Código de Derecho Canónico, es obligación que quienes pidan los sacramentos deben prepararse para recibir con la debida evangelización y formación catequética. De manera que no es que se cobren, no es que se pidan, no es que uno exija los sacramentos, sino que Dios los regala, pero para recibirlos hay que tener una debida formación y encuentro con Dios vivo. Por eso se llama una evangelización de encuentro con Cristo vivo, para que, teniendo la formación catequética y ese encuentro con Cristo, pueda ser efectivo el sacramento. Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos. De manera que si hubiera alguna persona que no es fiel católica, no ha sido bautizada, se necesita un trámite especial para que esa persona de alguna manera realice su adhesión en la fe a lo que va a recibir. Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal imprimen carácter y por lo tanto no pueden recibirse más que una sola vez. De tal manera que cuando se ha recibido el sacramento de la confirmación, del bautismo o del orden sacerdotal, ya se tiene el carácter y no hay por qué volverlo a recibir. No es como en el caso del enfermo, o del caso del pecador, o del caso del alimento por medio de la Eucaristía. Jesús resucitado, antes de subir al cielo, nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, y cumple su promesa por medio de la Iglesia. Así de que a través de la Iglesia, Jesús sigue estando cerca de nosotros y nos comunica su amor y su vida por medio de los sacramentos. En ellos verdaderamente encontramos a Jesús. Cuando celebramos los sacramentos, nos encontramos con Jesús resucitado y recibimos la gracia, la luz
y la fuerza del Espíritu Santo. Aunque Jesús haya subido al cielo, ha querido quedarse en su iglesia a través de los ministros, de los apóstoles y ahora los ministros, y ha otorgado la autoridad y la potestad para que cada uno de los ministros, en nombre de Cristo y por medio de Él y en Él, realicemos la obra de la salvación, impartiendo su gracia por medio de los sacramentos y haciendo partícipes a todos los hombres de la obra de la salvación para la gloria del Padre, para nuestro propio bien, nuestra propia salvación y para dar permanencia a la iglesia en la cual nosotros somos miembros y participamos de estos sacramentos. Pido a Dios que esta primera parte general de los sacramentos traiga a nosotros un auxilio, un consuelo, una gracia de vivir la vida de los hijos de Dios en toda su extensión, y que en esta parte general de los sacramentos nosotros tengamos también el deseo y la gracia de participar vivamente de ellos para que podamos tener la fuerza necesaria en el camino de esta vida y alcanzar por esta gracia de Dios en los sacramentos la salvación y la vida eterna. Que así sea en nuestra vida. Demos pues gracias a Dios porque ha querido instituir estos sacramentos y pidámosle también que por intercesión de la Santísima Virgen María vivamos esta gracia de Dios en nuestros corazones y la hagamos participar a los demás. Nos despedimos dando un saludo a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición, que el Señor los bendiga siempre. El Señor esté con ustedes, que el Espíritu Consolador, vuestro dulcísimo en sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor se queda con ustedes y que ustedes puedan participar de sus dones y de sus gracias a todos los demás para la gloria del Padre. Que así sea para todos.